Hola chaparritos, bienvenidos a Cartas y Dados. Hoy vamos a hablar de Unstable Unicorns o Unicornios Inestable. Este es un juego de cartas de estrategia con estilo competitivo de 2 a 8 jugadores con duración de partida muy variable. Con 2 jugadores puede llevar 10-15 minutos y ya con 5 jugadores se puede llevar el juego hasta más de una hora. Aprenderlo a jugar es muy rápido, unos 5 o 7 minutos. La configuración del juego también, solamente es mezclar las cartas y repartirle la mano a cada jugador y pues eso es todo. La caja tiene este tipo de sello magnético, lo cual es muy práctico, se ve muy bien sobre la mesa. Entonces bueno, este es el manual, muy breve. Y las cartas. La caja tiene espacio para incluir 2 de las 4 expansiones que existen, entonces pues también es muy útil. Primero veamos los tipos de cartas que hay. Estos se pueden identificar fácilmente por el símbolo que se encuentra en la esquina de cada carta. Hay 2 tipos principales, cartas unicornios y cartas que no son unicornios. Hay 3 tipos de unicornios, según todos tienen el mismo símbolo que es un cuerno, según el color. Son unicornios bebés, básicos y mágicos. Los primeros 2 no hacen nada más que sumar al total de 7 unicornios que se tienen que conseguir. El unicornio mágico, ese sí hay que leer su texto va a hacer acciones y habilidades adicionales. Del resto de tipo de cartas, hay de 2 tipos que los podemos separar en estos 2. Cartas que son constantes, que se van a jugar y van a permanecer en el juego hasta que alguien las destruya. Y de estos hay la flecha para arriba, quiere decir que es una carta para mejorar la situación. O sea que esa tú la vas a jugar sobre ti mismo. Y cartas para empeorar la situación. Esta la vas a jugar sobre los rivales. Entonces, estas cartas que tienen la flecha van a permanecer en el juego, al igual que los unicornios, hasta que alguien las destruya. Y estos 2 tipos de cartas, en los 2 casos se va a resolver el texto y se descarta, no permanece en el juego. La configuración del juego es muy simple, es mezclar todas las cartas y repartirle 5 a cada jugador y poner el mazo en el centro, que es de donde todos los jugadores van a ir robando cartas. El límite de cartas son 7, entonces cuando un jugador excede ese límite, al final de su turno descartará el resto. Posteriormente, del mazo de cartas de unicornios bebé se le llama la guardería. Entonces cada jugador elegirá uno. Todos son indistintos, no hacen nada, solamente la ilustración que más le agrade. Y cada jugador comenzará con un unicornio bebé en su establo. El establo se le llama la zona de juego de cada jugador enfrente de él, y todas las cartas que vaya jugando pues se dice que las va colocando sobre su establo, que van a ser unicornios y del otro tipo de cartas que son las constantes de mejora en su propio establo, o para empeorar una situación, para perjudicarla, pues se colocaría en el establo de un rival. Entonces, el turno consiste en solamente 2 fases. Primero es robar una carta del mazo central y posteriormente jugar de la mano una carta. Y eso es todo. Los jugadores irán alternando turnos de esta manera, jugando una sola carta durante sus turnos, y cuando se juegue un unicornio básico, por ejemplo, que no tiene ningún efecto adicional, pues simplemente irá acumulando para el total de llegar al 7 y volverse el ganador. Para partidas de 2 a 5 jugadores, el juego se acaba cuando el primer jugador junte 7 unicornios en su establo. Para más jugadores, el límite baja a tener solamente 6 unicornios. Cuando uno juega las cartas mágicas, por ejemplo, se descartan al centro y se irán acumulando de los descartes de todos los jugadores. También cuando alguien mata un unicornio o alguien se sacrifica sus propios unicornios, se van a colocar al centro. Va a haber cartas que digan que el descarte se mezcla con el mazo de cartas total.
También una condición de fin de juego es que si se llegara a acabar el mazo de cartas central, en ese momento se acaba el juego y el jugador que tenga en ese momento más unicornios en su establo será el ganador. Los unicornios bebés, como ya dijimos, su reverso es blanco. Cuando alguien mata un unicornio bebé, no se pone en el descarte para que no se regrese al mazo de cartas cuando se reintegre uno con otro, sino siempre un unicornio bebé se regresa a la guardería. Las cartas instantáneas solo hay un tipo, que es contrarrestar o bloquear una carta enemiga. Es la clásica acción que nos encontramos en muchos juegos de cartas, donde está contrarrestando o bloqueando cualquier carta que juegue un jugador rival. El otro jugador rival puede a su vez jugar la misma carta para bloquear el bloqueo y así sucesivamente, ¿no? Se pueden ir encadenando los efectos. Y pues eso es todo. Es realmente muy simple el juego. Ir jugando una carta por turno y el primero que junte 7 unicornios gana. Lo divertido del juego son todos estos efectos que hacen las cartas mágicas, las cartas constantes para mejorar, para empeorar y sobre todo los efectos adicionales de los unicornios mágicos. Una vez entendido la mecánica del juego, vamos a poder entender esos efectos. Veamos algunos ejemplos. Esta carta mágica dice destruye un unicornio. Esta carta dice que mueve una carta de mejora o de empeorar las constantes de un establo a otro. Este intercambio de unicornios es intercambia un unicornio con otro jugador. Veamos unos ejemplos de los unicornios mágicos. Este dice, si este unicornio es sacrificado o destruido, si quieres destruyes otro unicornio, o sea, se lleva uno con él, ¿no? Este chaparrito dice, cuando esta carta entra a tu establo, puedes sacrificar o destruir una constante. Es importante aclarar que el texto de los unicornios mágicos dice que se va a activar cuando el unicornio entra a un establo, no cuando se juega desde la mano. Esto es muy importante aclararlo porque, por ejemplo, va a haber muchas cartas como esta que ya vimos, que es una carta mágica, que se utiliza el efecto y automáticamente se descarta al centro y dice que 2 jugadores intercambian unicornios. Entonces, si esos unicornios que se están intercambiando los jugadores, que lo decide por supuesto el jugador que está jugando esta carta, si son mágicos, al momento de entrar al establo de cada jugador, se va a volver a activar el efecto, ¿sí? Veamos más ejemplos. Este unicornio mágico dice, cuando entra a tu establo puedes escoger a un jugador y le regresas una carta de su establo de ese jugador a su mano. Chaparrito dice, este unicornio cuenta por 2, pero no puedes jugar cartas instantáneas mientras esté en tu establo. El unicornio caballero dice, si este unicornio sería destruido, puedes sacrificar otra carta en su lugar. La llama dice, cuando este unicornio entra a tu establo, cada jugador descarta una carta y revuelves el descarte con el resto del deck. Ahora veamos algunos ejemplos de las constantes, tanto positivas como las negativas. Veamos las negativas. Esta dice, si en cualquier momento tienes más de 5 unicornios en tu establo, sacrifica un unicornio, ¿no? Entonces esto es la temática del juego que les digo que es muy frustrante, ¿no? Y se puede alargar el juego muchísimo porque hay muchas cartas, muchos efectos que van a estar previniendo que un jugador llegue a ese total de 7 o 6 unicornios según el número de jugadores en su establo. Por ejemplo, este se juega sobre un establo enemigo y todos los unicornios se convierten en pandas. Entonces ese jugador ya puede llegar al límite, pero sus unicornios no son unicornios, no son pandas. Entonces ese jugador no va a poder ganar hasta que se pueda deshacer de esta carta que tenga en su establo.
una carta más para empeorar. Dice que mientras tú tengas esta carta en tu establo, no puedes jugar cartas de mejora. Veamos ahora unos ejemplos de mejora. Este es para colocarla sobre uno mismo, ¿no? Dice, si esta carta está en tu establo al inicio de tu turno, puedes jugar un unicornio, pero tendría que ser básico de los 3 tipos que hay a tu establo. Un unicornio extra. Tus unicornios no pueden ser destruidos. Eso es todo, chaparrito. Es un juego muy simple, muy fácil de aprender, muy rápido de jugar. Lo consideraría como un filler si no fuera porque la duración se puede alargar muchísimo. Los juegos filler son aquellos con estas características que acabo de decir, que puedes meter entre juegos más largos y elaborados, en lo que llega un jugador, en lo que están esperando algo, que quieren tomar una pausa. Pero pues no cumple la característica que sea rápido, ¿no? Puede escalar muchísimo la duración por la misma naturaleza que ya vimos. Los efectos de las cartas es estar bloqueando siempre, estar destruyendo los unicornios para que nadie cumpla el límite. Se lo recomiendo muchísimo, es muy divertido. El arte está muy bonito, tiene ahí un sentido humorístico, porque hay algunas cartas de unicornios que no son unicornios, ¿no? Son cualquier animal que se está pegando cualquier objeto en su frente para hacerse pasar por un unicornio. Hay caballos que se están pegando mazorcas o cualquier tipo de cuerno para hacerse pasar por unicornio. Entonces, pues gracias por mirar. Siéntanse libres de suscribirse al canal. Un saludo.